El día de ayer personalmente a nuestro orador de esta tarde. Me bendijo mucho platicar con él por un par de horas. Les voy a platicar un poquito de él. Él se llama Ulises Oyarzún. Es de Chile, es chileno, pero radicando en Monterrey, creo que desde hace un par de años, siendo pastor asistente de Vástago Epicentro ahí en Monterrey, bajo el liderazgo de Jesús Adrián Romero. Y para mí es un privilegio, de verdad. Yo sé que te va a bendecir mucho escuchar a este hombre que ama al Señor y que le sirve. Así que yo quiero que recibamos con un fuerte, fuerte aplauso a Ulises Oyarzún. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes, feliz cumpleaños, Dios les bendiga. Estuvimos ya en el primer servicio, estuvo increíble, así que oramos y como siempre sucede acá, ¿no? Como me ha contado el pastor, en los dos servicios se percibe eso que hace de esta comunidad una comunidad diferente, que es la presencia de Dios. ¿Sí? Gracias por su apoyo. Por su apoyo, por su ánimo. ¿Está contento? Bueno. En todo caso estoy acostumbrado, vengo de las iglesias bautistas, entonces ahí son un poquito discretos, bien tímidos los hermanos bautistas. De hecho, estaban preocupados por el calor. Le dije, mire, 20 años de mi vida me congregué en una iglesia fría y cuadrada, así que algo de calor me hace bien. No, quiero mucho a los hermanos. De hecho, tengo mucho de bautista aún. Pero ahora sí, mi alegría, mi rostro le avisa a mi corazón de que estoy alegre, porque antes no era mucho. Mi nombre es Ulises y soy invitado, soy el orador. Así que cierren sus ojos. Santa María, Madre de Dios. Estudié teología, soy teólogo, profesor de teología, pero después me dio la locura de estudiar teatro, fíjense. Soy actor, he hecho stand-up comedy, en televisión algunas cosas hice, he hecho monólogos de humor cristianos y esta cosa loca de engranar la teología con el humor. Y hace 2 años, como bien ya saben, me vine a Monterrey específicamente a trabajar en la iglesia Vástago Epicentro, a apoyar el ministerio Vida Espiritual, que es en realidad como el área de enseñanza bíblica. Así que como me gusta eso, me gusta enseñar la Biblia, ahí estamos. Y como les contaba la vez pasada, en el culto anterior, en la reunión anterior, tuve que adaptarme a la cultura regia, porque entiendo también que no todo mexicano tiene las mismas características, ¿no? Culturales. México es un mosaico cultural y eso me encanta de su país. Porque México es un mosaico cultural de varios rostros. No es solo un rostro el que identifica la cultura mexicana. Son culturas dentro de una cultura. Y la cultura regia, si aquí hay algún regio, ¿si hay algún regio por acá? ¿Sí? Tigres, Rayados, ¿no? Bueno. No, acá no. ¿Qué equipos son los de acá de fútbol? No, pero Chivas de Guadalajara, ¿no? Acá. Ah, Bravos. ¿Y son bravos? Bueno. Bueno, aún no me decido. Siempre, desde que llegué me preguntaban, tigre o rayado, tigre o rayado, tigre o rayado. Entonces aún no me decido bien. Pero bueno, cada uno elige por su gusto. Lo que sí les comenté, que son muy futboleros los de Monterrey y les gusta mucho la carne. Yo sé que acá se come carne, acá se comen burritos muy ricos, pero allá es una obsesión por el asado. Todo lo que haga un cristiano regio va a terminar en la carne. Son rápidos, ¿eh? Son rápidos. No están dormidos. Entonces, y me invitaron, y yo les conté la vez pasada, en la reunión anterior, la primera noche que llegué, una noche de septiembre, me invitaron a un asado, el equipo de Jesús Adrián, músicos, el equipo también de la iglesia, de hombres. Y vi en la mesa había como una bandeja con unos chiles. Y aunque yo soy chileno, no como chile.
O sea, yo les decía que mi nivel de tolerancia a lo picoso es nivel Dorito. Entonces, venir y sin escala comer un chile habanero, sin escala, así de una. Y les pregunté, antes de comer lo vi pequeñito, inofensivo. Y esto es increíble porque los más grandes, los poblanos, son los inofensivos. Esto es como los alacranes. ¿Han visto? Los alacranes grandes no hacen daño, pero los pequeños son... Y pregunté por ese pequeño, ¿y este pica? Y se miraron entre ellos y dijeron, no. Mentiroso esto, región. Mentiroso. Y me lo comí y casi me dio un paro cardíaco. De verdad, comí un pedacito, fue como besar un dragón, así, un fuego que sentí y literalmente mi boca se inflamó, no había nada que pudiera socavar el picoso. Y los que han vivido esa experiencia, porque yo sé que he aprendido también que la cultura mexicana a la mayoría les gusta el chile, pero no a todos les gusta eso de andar comiendo chile, no a todos. Entonces los que no comen me entenderán que es una sensación muy desagradable. No solo cuando entra, sino cuando sale. Ahí en ese momento, como les decía, me di cuenta de que mi cuerpo, mira, hay cosas curiosas, ¿no? Pero me di cuenta que aparte de mi corazón, hay otra zona de mi cuerpo que también puede palpitar, en cierto. Entonces, bueno, después de 2 años ya uno se acostumbra, ya cuando me ponen chile, ya así como que ya tengo el discernimiento, ya les creo a los mentirosos, ya les creo, o sea, no les creo a estos mentirosos. Pero bueno, después de estos 2 años también he tenido la oportunidad de conocer varias partes de México, he estado en Ciudad de México, traté de cruzar Reforma, 5 horas estuve tratando de cruzar. Pregunté a una persona que estaba del otro lado, ¿cómo lo hizo? Le dije, ¿cómo lo hizo? Y él me dijo, no, yo nací aquí. O sea, ya a ese nivel me di cuenta. Llegué me fui en bus, en ómnibus, en camión, y llegué a la terminal de Ciudad de México y percibí que los chavitos son muy amables. Un chavito me dijo, señor, ¿le llevo la valija ya? Y me la llevó el infeliz, pues de ahí no la ve más. Bueno, el mensaje de esta tarde, voy a hacer un acto sorpresivo porque no voy a predicar el mismo mensaje que en el primero. Sentí así esa cosa de cuando uno siente de Dios de que no es el mensaje el mismo que prediqué. Entonces, esto es curioso porque los que estuvieron en el primero van a poder disfrutar por internet del segundo. O si los que estuvieron en el primero y están ahora en el segundo, doble porción. Y los que no estuvieron en el primero porque andaban anoche de juerga y despertaron tarde, quizás andando en ese que ya... Eso. Entonces, ahora pueden disfrutar de este y el otro lo pueden ver por internet. Quiero que abran su Biblia, por favor, en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 10. Si me tienen un poquito de paciencia, les voy a leer los 10 versículos. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra o su propia vida, ¿no? Pregúntese realmente quién es. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, no comparándote con otras personas. Porque cada uno llevará su propia carga, es decir, cada uno se hará responsable de su propia vida. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Es decir, sé bondadoso con aquel que te enseña la Biblia, con aquellos líderes que te guían. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para sus deseos pecaminosos que se apartan de Dios, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, es decir, alineado con el Espíritu de Jesús,
del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos o segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Amén? Bueno, este mensaje voy a hablar sobre espiritualidad. ¿Qué es ser espiritual? Y voy a usar una metáfora de 3 aves, que yo creo que todos las conocemos, que es el cóndor, que es el gallo y el ganso, ¿no? Por lo menos lo hemos visto por televisión, ¿no? Sí, hemos visto esas aves. Entonces, el mensaje de hoy es: no seamos gallos ni seamos cóndores, seamos gansos. Y voy a hablar sobre esto, sobre la espiritualidad. Hace un tiempo, cuando yo recién llegué a la iglesia, tenía 20 años, ya voy por cumplir 40 años. Tenía 20 años, yo tenía 19 o 20 y llegué a la iglesia. Y el primer retiro del que fui, era un retiro de jóvenes, justamente tenía este apellido: retiro espiritual, ¿no? Entonces fui a un retiro espiritual y ustedes saben qué es lo que sucede cuando uno va a un retiro de iglesia. No falta el que lleva el balón de fútbol, ¿no? Es como que hay esa cosa entre los hombres, ¿no? Llegamos, tomamos nuestras mochilas, nuestros bolsos, era un retiro de jóvenes de la iglesia, y tomamos todas nuestras mochilas, las pusimos sobre la mesa y de pronto aparece alguien que abre el bolso en el zipper y saca eso que le llamamos balón de fútbol. Y lo saca como en un gesto así casi religioso, así como ¡oh! Estaban las cabañas, estaba el salón de eventos, pero abajo, a unos cuantos pasos, unos 100 metros, estaba la cancha de fútbol en ese lugar de retiro espiritual. Entonces, como nosotros llegamos y dentro de la programación no teníamos otra actividad, más o menos en 45 minutos, con una cancha de fútbol, con un balón de fútbol y unos 20 muchachos, hay mucho que hacer. Entonces, fue literalmente, casi era como un culto pagano, porque el sumo sacerdote que llevaba el balón, lo llevaba, todos íbamos detrás y le pegó un chute a la pelota y empezamos a jugar fútbol. ¿Qué pasó? La misionera que estaba a cargo del retiro, que era una señora, hermana brasileña, se enojó con nosotros, porque el retiro era retiro espiritual. No era para jugar fútbol. Entonces yo, imagínense, recién estaba en la iglesia, entonces no entendía muchos conceptos, porque uno cuando llega recién a la iglesia y si no tiene cultura evangélica, cultura cristiana, tiene que uno... De hecho estoy pensando, pastor, voy a hacer un manual de vocabulario evangélico. ¿Cómo sobrevivir en la jungla cristiana? Porque uno llega y lo toman desapercibido y le empiezan a soltar palabras raras desde acá arriba y uno no entiende. Claro, para los que ya llevan años ya se hace familiar ese lenguaje. Recuerdo, yo llegué a la iglesia y en Chile nosotros cuando nos saludamos entre los hombres, muy parecido a México, que nos saludamos así como ¿qué onda? Así como duro, rudo. En Argentina es diferente, en Argentina los hombres se dan besitos. Y así pasa, en Uruguay también, un besito. Entonces, como no tenemos esa cultura, en esa iglesia entre los jóvenes tenían esa cultura como argentina, uruguaya, de darse besitos en la cara. Y yo no crecí con esa cultura. Yo no crecí en esa iglesia, por lo tanto mis amigos, recuerdo la máxima expresión de cariño, era cuando yo estaba de cumpleaños, me agarraban entre 5, hacían 1, 2, así hasta los 15, y cada bajada era pum, patada, cada bajada, pum, patada. Y eso uno lo tenía que tomar como una muestra de cariño y de amor inquebrantable entre los amigos. Entonces llego a la iglesia y de pronto se acerca el líder de jóvenes y dice: amado. Ya, esa palabra para alguien que no ha crecido, que ha crecido con un padre distante, duro, que te enseñó a golpear desde pequeño, y que te diga otro hombre, amado, ya suena sospechoso. Y viene y me dice: ¡oh, amado! Y me agarra y me da un beso en la cara. Y yo dije: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Y me senté ahí. Bueno, les voy a dar una oportunidad, dije dentro mío, debe ser esta cultura así, melosa, teletubiana.
de cariños innecesarios. Me voy a sentar y empiezo a escuchar el mensaje y el pastor dice, hermanos, ¿cuántos han sido lavados en la sangre del Cordero? Y ahí me hice esa pregunta. Y llegué a la conclusión que no, porque desde pequeño siempre mi mamá me lavó con agua. O sea, si algunos se preguntan, oye, ¿has sido lavado en la sangre? No, la sangre no. Después terminó la reunión y se acerca una persona y me dice, hermano, ¿usted desde cuándo que está caminando? Para que vean, yo le di varias oportunidades a esta congregación. Dije, ¿desde cuándo? La pregunta por dentro, la pregunta que me hace, ¿qué le interesa a él? ¿Desde cuándo yo camino? Es más, ni yo sé, y fui honesto, ¿sabe qué? No sé. Desde los 2 años, pregúntale a mi mamá, porque... Después, hermano, ¿y tú vienes de alguna iglesia con alguna cobertura? Cobertura, ¿saben qué? La única que conozco es de chocolate, de cacahuate, pero cobertura. ¿Qué visión tiene, hermano? Acá en el ojo izquierdo tengo como 50. Oye, fui a la segunda reunión y fue una reunión de jóvenes, estaban todos saltando, estaba llena la iglesia de jóvenes y de pronto el líder de jóvenes, que le gustaba besar a los hombres, se gritó y dijo, el tiempo de la siega ha llegado, el tiempo de la siega ha llegado. Y yo preocupado porque empecé a mirar a la puerta a ver si la hermana no vidente iba a venir sola, si necesitaba ayuda. Ay, Dios mío, no, si fue un trauma. Y ahí en ese contexto la hermana brasileña se enojó con nosotros y dijo, ¿qué está pasando? ¿Você qué están haciendo? Están jugando futebol. Eso es pecado. Si você es cristão, un joven cristão debe orar, porque você está en un retiro espiritual. No un retiro carnal. Pare de sufrir. Entonces, la señora se enojó. Se enojó. Ay, Dios mío. No, Señor Santo. Y ahí en ese momento yo dije, ¿qué? Entonces dije, bueno, entonces jugar fútbol no es espiritual. Y ahí aprendí aprendí malamente. Me enseñaron esa dicotomía en la vida. Que espiritual tenía que ver con ejercicios de orar, ayunar, mucho culto, mucha alabanza, escuchar el mensaje, leer la Biblia. Eso era espiritual. Y carnal, bueno, ahí había una lista interminable. No ir al cine, no jugar fútbol y algunas más radicales que otras. Lo que era sexualidad, ni le cuento lo que era sexualidad. Dios mío, estábamos castrados literalmente en esa iglesia, porque el retiro que había era como la obsesión por la lujuria. El tema 1, lujuria y concupiscencia. Y así todos los temas giraban en lujuria, concupiscencia. El otro año, lujuria y concupiscencia 2. Tercer año, lujuria y concupiscencia y el ataque de los clones. No sé, era como capítulo y capítulo. Entonces, literalmente tú salías de los retiros así, tapándote así. Tapándote los genitales. Era una cosa así tan... Entonces, todo lo que tenía que ver con carnal, tenía que ver con esas cosas de... lo que ya les dije. Actividades que iban de lo menos pecaminoso hasta lo más pecaminoso. No, pero ¿para qué le digo escuchar música secular? Me hicieron quemar unos CDs que después de años supe que no era pecado escuchar. Me hicieron quemar películas. Yo veía, me acuerdo que en ese tiempo veía unos dibujos animados. Todo era pecado. El diablo aparecía detrás de la sopa, así como todo era pecado. Oye, de verdad era una obsesión por el diablo, Dios mío. Miren, yo tengo un tío que es del campo, es campesino. Y yo escuchaba de pronto cuando era pequeño que el diablo se le aparecía a él en el campo, cuando iba solo en la carreta o en el caballo. Y me asustaba, yo a los 10 años me asustaba porque el diablo se me apareció y siempre se le aparecía el diablo. Pero después de los 15 años entendí la historia. Mi tío tenía problemas con el alcohol. Y en Chile ustedes saben que es una tierra de mucho vino.
Y ahí después entendí. O sea, él en la noche salía de la cantina, se iba en el caballo a la casa, 3 de la mañana, con 5 litros de vino en la cabeza. Con 5 litros de vino haga la prueba. No solo se le va a aparecer el diablo, se le va a aparecer la Llorona, el viejo del saco, las tortugas ninja, Power Rangers, se le va a aparecer todo lo Chucky, todo se le va a aparecer. Entonces después aprendí, pero no, en la iglesia era como el diablo. Entonces aprendí esta dicotomía. Y después, con los años y con leer la Biblia de nuevo, ya comienzo dándole algunas noticias. Ser espiritual no tiene que ver tanto con lo que haces, sino con la intención. La intención que tienes para hacer lo que estás haciendo. Usted me puede preguntar, Pastor Ulises, o hermano Ulises, o chileno que no le gusta el chile. Bueno, usted me puede preguntar, ¿es pecado jugar fútbol? No, pero sí puede ser. ¿Cómo es eso? Depende de la motivación. ¿Es pecado comer? Claro que no. Pero puede llegar a ser una cadena, una atadura cuando la comida es un ídolo. ¿Es pecado tener relaciones sexuales? Depende en qué contexto. Si tú lo haces en un contexto de un proyecto de vida, lo que le llamamos familia. Incluso Pablo llega a decir que él tiene el don de la continencia y así como otro tiene otro don, que es el don de la sexualidad. Pablo habla de la sexualidad como un don de Dios. Es más, en la creación, cuando Dios creó al hombre, dice que iba del primer día y todo era bueno en gran manera, segundo día todo era bueno en gran manera, tercer día todo era bueno en gran manera. Y cuando crea al hombre, en el sexto día dice, y esto era muy bueno, y lo creó con la capacidad reproductiva cuando dijo, multiplíquense, fecunden la tierra, y ahí después dijo, esto es excelentemente bueno en gran manera. El hebreo es como que resalta, como esto es maravilloso. Entonces, la sexualidad dentro del como don de Dios para vivirla en ese contexto es maravilloso, es un don. Pero en otro contexto sí es pecado, claro. Entonces, por ejemplo, nosotros jugábamos fútbol a veces en la iglesia y jugábamos a veces con otros grupos de jóvenes de otras iglesias. Entonces, cuando tú juegas fútbol en virtud del compañerismo, de disfrutar, de pasarla bien, no hay problema. Claro que a veces los partidos de fútbol eran unas luchas campales entre iglesias. De verdad, eran luchas campales. Y los hipócritas nos tomábamos la mano antes de jugar. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, bendice este juego. Y el lema de ahí era un versículo de Hechos 20. Más vale dar que recibir, porque qué manera de dar patada. Entonces, si me hago entender, si lo que te lleva a hacer lo que haces es una intención egoísta, individualista, de dañar al otro, por mucho que aparenta ser espiritual, no es espiritual. Mire, cuando uno lee Isaías, por ejemplo, el capítulo 1 de Isaías, el Señor dice, no voy a escuchar sus oraciones. Estoy cansado de sus oraciones. Estoy cansado de sus sacrificios, de su alabanza. No los resisto. Y uno queda así como, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿hay oraciones que no son espirituales? Hay oraciones que no son espirituales. Las oraciones en el contexto al cual Isaías le está hablando al pueblo no eran oraciones espirituales, porque oraban a Dios dando gracias, pero eran insensibles al dolor de su hermano. Entonces, una oración que no se conjugan las coordenadas de amar al prójimo, no es una oración cristiana, por mucho que uno diga que ama a Dios. De hecho, por eso Juan en su carta dice, aquel que dice que ama a Dios y odia a su hermano es mentiroso. Porque no puede decir que ama algo que no ve y lo que sí ve y lo que puede tocar lo odia, lo detesta o es insensible, es indiferente. No puede, no. A Dios no se le puede amar directamente, se le ama a través del otro. Entonces, ahí usted, miren, los españoles cuando llegaron acá, muchos de los españoles, no todos los españoles de todos los tiempos, los españoles que llegaron acá, muchos de ellos eran devotos, cristianos católicos, devotos. Y hay muchas historias de que ellos oraban, leían el rosario y después barrían con toda una tribu. O sea, habían exterminios literales, pero ellos oraban y daban gracias a Dios después de los exterminios. ¿Eso es una oración cristiana? No es una oración cristiana. Entonces, uno puede orar y cantar alabanzas, pero si su corazón no está movido por los valores del Evangelio, son actividades carnales. O uno puede hacer cosas que no parecen espirituales, pero si su corazón está coordinado
o engranado con el Evangelio son actividades espirituales. ¿Me hago entender? ¿Sí? Por eso que Pablo dice, si vosotros sois espirituales, dice aquí, si algún hermano es sorprendido, ni siquiera dice, si algún hermano confiesa delante de la iglesia su pecado y en un acto de confesión reconoce lo que hizo. No dice eso Pablo. Fíjense el tenor que dice Pablo. Si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, y la palabra griega es escándalo, literalmente la palabra griega es escándalo. ¿De dónde viene la palabra español? Escándalo. Si alguno de ustedes es sorprendido, es decir, ¡fa! Abre la puerta y ¡ah! Eso. Lo más feo, lo más vergonzoso que usted se imagina. Eso feo. Que te sorprendan y todo. ¡Ah! Si alguno de ustedes es sorprendido en eso, ¿qué le dice? A la iglesia, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Y ahí se prueba. Ahí se prueba quién es quién. Ahí se prueba quién es quién. Una iglesia que no está orientada en el corazón restaurador de Dios, no es iglesia. Es un grupo social, un grupo religioso, póngale el nombre que le ponga, pero no es iglesia. Jesús le dijo, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? La ley dice 7, siempre. 70 veces 7 es decir siempre. Es más, en un momento Jesús dice, en Mateo 18, si algún hermano comete un error, peca contra ti, no está diciendo de perdón ni te pide perdón, peca contra ti, tú anda y hazlo razonar. Si no, toma 2 testigos, 2 o 3 testigos y háganlo razonar. Si no, toma toda la iglesia y que toda la iglesia intente convencerlo de lo que está haciendo mal. Y dice, y aún si toda la iglesia está y no entiende, ¿se acuerdan lo que dice Jesús? Tenlo por gentil y publicano, Mateo 18. Y muchos historiadores han creído que la cláusula final de gentil y publicano significa expúlselo porque no es cristiano, no conoce a Dios, no tiene a Dios en su corazón. Y eso es una mala interpretación. Porque en el mismo evangelio de Mateo a Jesús lo critican porque él busca a los gentiles y publicanos. Porque Jesús ama a los gentiles y publicanos. Un gentil era un no judío, un publicano era un cobrador de impuestos que era considerado un traidor para los judíos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Si no entiende, síganlo considerando como alguien que necesita ser reevangelizado con el amor de Dios. Entonces, hermanos, si en algún momento como iglesia Dios nos pone a prueba en el ejercicio del perdón, la restauración, Pablo dice, considérate a ti mismo. Porque somos buenos para ser profetas nosotros, apuntando ahí con el dedo, apuntando y no nos olvidamos que hay 3 dedos que nos están apuntando a nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esas coordenadas Pablo nos dice, eso es ser espiritual. Y vamos con la analogía. No seamos gallos. Una tentación que podemos tener, sobre todo los que venimos de iglesias bautistas, presbiterianas, anglicanas, que somos iglesias como muy racionales, es pensar de que la espiritualidad tiene que ver con contenidos, ¿no? Por ejemplo, el gallo. ¿Qué característica tiene el gallo? El gallo, ¿qué características tiene? ¿Ha visto un gallo usted alguna vez? ¿Sí? ¿Ha visto? Sí, porque miren, los jóvenes de hoy o los niños ya no conocen los animales en vivo y en directo. Cuando yo era pequeño mi mamá mataba gallinas para que nosotros tomáramos un caldo de gallina. Mis hijos ya no han visto una gallina, no han visto una gallina en vivo y en directo. Algunos creen que las gallinas son como las bandejas que vienen en el supermercado. 5 alas, 4 patas, o sea, ya como que... No, los gallos, miren, características. Tiene cresta. ¿Has visto que el gallo es como que el cerebro, como que ya no aguantó en la corteza cerebral, ¡pac!, se le salió? Tiene como una capacidad cerebral extra. El gallo tiene alas, ¿no es cierto? ¿Pero qué hace con las alas? ¿Vuela? No vuela. Oye, ¿han visto qué es curioso esto? Un ave que tiene alas, pero no vuela. Otra característica del gallo es que
Tú no puedes poner 2 gallos en un mismo gallinero. ¿Qué pasa? Se pelean, ¿no? A veces a muerte. De hecho, hay peleas de gallos, porque los gallos tienen una violencia inusitada. Ven otro gallo, ven a otro con capacidades parecidas y se pueden hasta matar. Y la otra característica que yo he visto en el gallo es que se siente en el reloj de Dios. Uno pone el reloj a las 6, 7 de la mañana, pero si a este gallo se le ocurre cacarear a las 4 de la mañana para levantarte, él dispone, o sea, como que él se siente el reloj de Dios. Tú estás durmiendo y de pronto, a las 4 de la mañana, los que han estado en el campo saben lo que es eso. A las 4, y empiezan todos a cantar. Empiezan todos a cantar. Y de ahí ya, ¿quién puede seguir durmiendo? Entonces, fíjese, hay una espiritualidad gallo. La espiritualidad gallo es aquel que tiene alas, pero no vuela. Dice tener fe, pero no la vive. Una persona que tiene contenido, que dice, sí, creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en el Padre, en la Santísima Trinidad, en la salvación no se pierde, la salvación sí se pierde, y entra en discusión. Pero a la hora de vivir su salvación, de verse a sí mismo como hijo de Dios, amado, aceptado, ¿no? O sea, hay cosas aquí, el Evangelio lo tiene acá. Son convicciones, pero acá, no ha bajado aquí. Se cuenta la historia de un tipo que venía en una curva en invierno a 180 en bajada. Y obviamente en esa velocidad salió despedido con el carro y salió eyectado por la ventana, por el vidrio. Y milagrosamente quedó agarrado de una raíz que salía en un barranco, en la noche, en la completa oscuridad. Y empezó a pedir ayuda. Señor, sálvame, sálvame. Y no me van a creer. Dios se apareció, la voz de Dios, y le dijo, hijo, aquí estoy. Señor, sálvame. ¿Y saben lo que le dijo Dios? Suéltate. La historia dice que en la mañana pasó un equipo de rescate, vio el carro, habían como 20 grados bajo cero, el carro estaba abajo en el barranco y estaba un tipo colgado en una rama, congelado, muerto de hipotermia, a 20 centímetros del suelo. Entonces, ¿con qué voy con esta historia? Muchos de nosotros decimos, sí, creo en Dios, pero cuando las condiciones de la vida nos llevan a tener fe, somos como el gallo. Decimos tener alas, pero no volamos, no creemos, no nos movemos de nuestra zona de comodidad. Yo le decía a los que estuvieron en el primer culto, fe, la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. ¿Y por qué es el padre de la fe? Porque él se movió. Y vaya que había que tener fe. Él tenía 100 años, su esposa 90, y el Señor les dijo, les voy a dar un hijo. Eso es tener fe. En el capítulo 17 de Génesis dice que Abraham, cuando escuchó la noticia, fue el primero que se rió. No solo Sara, él se rió. Imagino en la mente, uno póngase en la mente un anciano de 100 años, su esposa, por mucho que es amada, querida, tiene 90. Imagínense pensando, 90 años. 90 años. O sea, esa señora, si le da de amamantar, esa leche ya va a salir en polvo, ya a los 90 años. Y después dice en el capítulo 18, va el Señor, Dios mismo, preencarnado ahí como en una suerte de misión de inteligencia con 2 ángeles, y llegan al campamento de Abraham, y ahora Dios le dice, tu señora va a tener un hijo, de aquí a un año volveremos. Y ahora la señora que está cocinando escucha y se ríe. Y ella dice, Señor, ¿tendré yo contentamiento a esta edad? Y muchos hemos pensado que contentamiento es tener un hijo, pero la palabra hebrea es setnach. Setnach significa placer sexual. Entonces, literalmente la señora, en otras palabras, está diciendo, Señor, pero mi esposo tiene 100 años. 100 años mi esposo, yo lo quiero, lo amo, hay fidelidad, compañerismo, jugamos ajedrez, pero hay algo que hace tiempo no hay. Setnach ya no hay. O sea, mi esposo ya no tiene tentaciones, tiene nostalgia, nomás el abuelito este. Y Dios viene y le dice, no, pero crean. Dios le dice, crean, de aquí a un año, y a lo mejor, no sé, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino, dijo, mire, traigo unos mariscos de Veracruz y... Bueno,
Porque en ese tiempo no habían pastillas, entonces traigo unos mariscos de Veracruz, ahí coman. Entonces, esa noche, este hombre de 100 años le creyó a Dios. Esta señora, esta abuelita de 90 años le creyó a Dios. Y él comió los mariscos. Y algo pasó en esa noche. Y esa noche fue una noche de avivamiento en esa carpa. Y pudo tener un bebé. Entonces, ven que Abraham, su vida fue creerle. El Señor le dijo, toma a tu hijo y sacrifícalo. La palabra es interesante porque dice, toma a tu hijo, al muchacho, y la palabra en hebreo es nahar. Y nahar es un adolescente. O lo que hoy sería como un adolescente. Porque niño es yeled en hebreo. Entonces, toma a tu adolescente y mátalo. Y ahora uno entiende, porque en las películas el Abraham de las películas, Abraham dice, ¿por qué? Si es mi hijo amado. Pero en el texto bíblico, Abraham dice, bueno, ya. Y se lo lleva. Abraham no, en la Biblia no reclama. No lucha con Dios. Y ahora entiende cuando uno es padre, un adolescente, dice, ahora se me ha revelado esta parte de la Biblia. Es más, le dijo, mata a tu adolescente. Y él, sí. Es más, tanto que el Señor yo creo que estaba sentado y dijo, no lo va a hacer. Sus ángeles, no lo va a hacer. Entonces, Gallo es el que tiene alas, sí, tengo fe, creo en Dios, pero no vive. Otra característica de algunos gallos es que tienen cresta, tienen conocimiento, mucho conocimiento, pero ese conocimiento no lo usa para bendecir, sino para resaltar. Porque en el fondo la espiritualidad gallo es como una espiritualidad de inseguridad. Yo recuerdo el primer año de seminario, es increíble, fui al seminario teológico y también, si en la iglesia yo necesité un diccionario, imagínense en un seminario teológico. ¿Era un circo de egos eso? Porque ¿quién sabía más que el otro? Increíble. No todo, obviamente, pero es curioso, pero se acercaban los muchachos de cuarto año, ¿no? Los que ya se creían teólogos. Ya se creían teólogos y se acercaban y nos decían, ¿aún sigues creyendo en el diablo? Así. Recuerdo que había uno de ellos que, muy curioso, porque cuando uno entra a estudiar teología de verdad así académica, uno se encuentra con cosas muy fuertes. No digo que es malo, es bueno, les animo a estudiar teología, porque es riquísimo, te da una ayuda inigualable. Y recuerdo pero ¿qué pasa? Que uno se le viene eso de creerse gallo. Estudia un libro de teología que se lea y ya se siente teólogo. Y en primer año uno ya empieza a predicar en la iglesia con lenguaje teológico. Y es un compañero mío de verdad, o sea, en un entorno campesino al interior del país, 20 personas, todos campesinos, algunos de ellos analfabetos, él empieza su sermón así: hermanos, ¿habéis oído de homilética? ¿Habéis oído de dialéctica, hermenéutica? Lenguaje teológico innecesario. Porque esos hermanos que estaban ahí, campesinos, muchos de ellos analfabetos, no habían oído de hermenéutica nunca, de homilética nunca, ni de dialéctica. A lo más que habían oído era la diabética que vivía a 4 cuadras de ahí. Entonces, ¿y esa cosa para qué? ¿Para qué? ¿Para qué creerse más? Y no solo en la cosa teológica, hay gente en la iglesia que tiene un ministerio, tiene ciertas capacidades y ahí se creen. Para lucirse. Para decir, mira mi cresta, cómo la tengo. En la música, mira mi cresta, en la predicación, mira mi cresta. En mi capacidad económica, en mis títulos. Es verdad, porque esto también es interesante. Hoy en la cultura en que estamos ya no basta que te llamen Ulises, que te llamen Rodolfo, que te llamen Juana, que te llamen María. No, el ingeniero, el licenciado, el doctor. Entonces, es terrible eso. Porque hoy vivimos una obsesión por la imagen. Por eso Jesús dijo: no llaméis padre a ninguno de vosotros, en Mateo 23, padre en el sentido de
liderazgos, esos liderazgos incuestionables, irrefutables, dice, todos ustedes son hermanos y hay un solo Padre, Dios. Hermanos, somos María, Juan, todo. No necesitamos de un apellido para revalorar lo que somos. Tú ya eres valioso, sin necesidad de ser licenciado, doctor, ingeniero. Y si lo eres, una bendición grande. Si eres líder, pastor, el líder de alabanza, misionero, es una bendición. Pero no uses eso para distanciarte de los demás. Usa eso justamente para vincularte con todos y servir a todos. Otra característica del gallo, lo que yo les dije, no tienen la capacidad de compartir el liderazgo. Yo, de hecho, cuando ayer conocí a Jorge, él me habló de la comunidad, de esta comunidad, hoy veo su familia, los líderes que están acá, y no solo los líderes visibles, los líderes invisibles que están. O sea, esa es una comunidad en donde hay un pastor o hay pastores, pero el poder no nos está circulando en mayor o menor intensidad. Porque yo conozco pastores que no, o líderes de ministerio, ni siquiera pastores, maestras de escuela dominical, que no, uno si quiere meterse ahí a apoyar, no dejan. Pastores que no dejan nuevas generaciones. Hay muchas iglesias en Latinoamérica que no tienen pastores de jóvenes, no porque no haya necesidad con los jóvenes, es que los pastores se sienten intimidados cuando aparece un líder joven. Imagínense un líder joven. Yo lo viví siendo pastor de jóvenes. Cuando eres pastor de jóvenes tienes que pasar por esta prueba. Si te quieren mucho los jóvenes, sospechan los padres. Si te quieren mucho los padres, sospechan los jóvenes. Y si te quieren mucho los jóvenes, los padres, sospecha el pastor. Entonces, hay iglesias que se han privado de la posibilidad de un liderazgo variado, multiforme, porque hay gallos. Y otra manera en cómo se conocen los gallos es que los gallos siempre les gusta como ellos tener la verdad. Ellos como que tienen la franquicia de la verdad. Ellos tienen la razón siempre. ¿Y cómo se conoce un gallo? Cuando usted esté conversando, ellos no pueden soportar la tentación de terminar la conversación. Oye, hay un grupo, ¿no? Estamos conversando sobre, no sé, por la eternidad del pingüino. Estamos hablando de la eternidad del pingüino, la eternidad, la reencarnación del pingüino. Y de pronto aparece el gallo. Pero ¿sabes qué? Ya cuando termina la conversación, pero mira, ¿sabes qué? Yo quería redondear la idea. Redondear la idea. Entonces, ahí tú te das cuenta de que esas personas no soportan la tentación de guardar silencio, de escuchar. Hablan el doble de lo que escuchan y siempre piensan que tienen la razón. Y quiero decirles esto, en la iglesia la verdad no está en posesión de nadie, porque la verdad no es un objeto, es una persona. Nosotros no tenemos la verdad, caminamos en pos de la verdad, porque la verdad es Jesús. Miren lo que nos dice el Evangelio. Primero nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y pobre en espíritu en muchos sentidos. Uno de los sentidos es reconocer que tú no lo sabes todo. Ser pobre en espíritu es pararte frente a tu familia y decir, ¿saben qué? Lo siento, me equivoqué. Ser pobre en espíritu es pararte frente a la gente que has dañado, consciente o inconscientemente, y decir, ¿saben qué? Lo siento, perdónenme, me equivoqué. Pero un gallo no puede hacer eso. Un gallo va a morir abrazado a su orgullo hasta el final. Otra cosa que dice, por ejemplo, hay un caso bíblico. En la tercera carta de Juan hay un señor que se llama Diótrefes. Diótrefes. ¿Han escuchado? ¿Alguien se llama Diótrefes? ¿No? ¿Han perjudicado a su hijo? No. Porque a veces uno le pone nombre bíblico a su hijo, ¿no? Y escucha, no sé, he escuchado nombres muy raros bíblicamente, ¿no? Está bien, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero ya cuando, ¿cómo se llama tu hijo? Armagedón. Y ahí ya se pone raro la cosa. Entonces, Diótrefes es un nombre raro, bueno, es un nombre griego, no se los recomiendo que se lo pongan a ninguno de sus hijos porque suena hasta como un insulto, así como, ándate a la Diótrefe de tu mamá, o sea, como suena feo. Diótrefes es conocido en la Biblia por creerse dueño de la iglesia. Se creía dueño de la iglesia. Es más, el apóstol Juan
quiere enviar misioneros a la iglesia y esa iglesia está liderada por ese tal Diótrefes y Diótrefes se para frente a la iglesia y dice: les prohíbo que reciban misioneros del apóstol Juan y si alguno recibe misioneros los expulso de la iglesia, los expulso. O sea, es el ejemplo de un gallo. Y otro contexto, otro pasaje bíblico, 1 Corintios 8:2, dice: si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber, pero si alguno ama a Dios es porque Dios ya lo conoce. ¿Qué es mejor? Saber, sí es bueno saber, pero nadie sabe todas las cosas realmente como son. Entonces, más humildad. Segundo ejemplo, no seamos cóndores. Porque si un extremo es el gallo, racional, así como con los pies bien puestos en la tierra, que impone su liderazgo, que tiene todas las posibilidades para volar con Dios, pero no lo hace, el otro extremo es el cóndor, la espiritualidad cóndor. Característica del cóndor: el cóndor puede volar a más de 3.000 metros de altura. El cóndor, su cuerpo está desproporcionado, tiene cuerpo grande y cabecita pequeña. No discierne lo que come. Él puede comer carroña y puede comer un animal fresco y le sabe igual a lo mismo. Y lo otro, el cóndor es solitario. El gallo comparte con gallina, no soporta a los gallos. O sea, él se siente a gusto con gente que él puede dominar. Pero el cóndor no le interesa ni dominar ni ser dominado, es individualista. Vuela en pequeñas bandadas que solo se juntan cuando están para sacar algún provecho personal, comer algo. Hay una espiritualidad cóndor, que es, miren, lo voy a decir con mucho respeto, las experiencias espirituales son un don de Dios, pero una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser espiritualista. Me explico. Cuando espiritualista es cuando alguien vive experiencias con Dios pero desconectado de la vida. Ya se fue al extremo de vivir experiencias marihuanescas y desconectado de la vida, ya como que ya está viviendo el rapto anticipado. Ya se desconectó, ¿qué fue de la hermana María? No, está ahí orando, luchando con los demonios y orando, ayunando. Y su familia, su familia es un desastre, el esposo la dejó, los hijos están en rebeldía y ella está orando. Se desconectó, ¿me hago entender? Se desconectó. Y eso pasa mucho. En nuestras iglesias pasa mucho. La espiritualidad cóndor vuela a más de 3.000 metros de altura. ¡Fa! Miren, yo les digo, yo llegué a una iglesia bautista, pero después de eso la iglesia donde yo estaba tuvo un impacto carismático. Llegaron líderes de otras comunidades y fue un impacto carismático. La iglesia tuvo una renovación. Me hago entender en el sentido que hubo una renovación espiritual. No, y eso fue increíble. Imagínense, yo era un muchacho que quería vivir experiencias con Dios, porque yo veía en la iglesia bautista el 80% de la iglesia, gente mayor de 70 años, 75, 80. O sea, no había grito de júbilo, había grito de jubilado nomás en esa iglesia, en esa congregación. Y lo más espiritual que había era un hermano que ya falleció, el Señor lo tiene, y de pronto cantábamos himnos, firme ya adelante, y el hermano apellido Carreño, le venía el espíritu, pero el espíritu en una iglesia bautista, que era así como, Y eso era como una manifestación más escandalosa del espíritu en la iglesia bautista, porque todo se tenía que hacer decentemente y con orden. Y vino esta oleada espiritual y empezó con los jóvenes. Con los jóvenes empezó. Yo fui uno de los protagonistas dentro de ese grupo de jóvenes. Recuerdo que un día estábamos en la casa de una hermana de la iglesia y llega un pastor pentecostés. Y yo estaba buscando a Dios. Y yo decía, Señor, quiero vivir experiencias contigo. Y de pronto el pastor, estábamos tomando una merienda y me mira y me dice, joven, tú estás buscando a Dios, ¿no? Y fue como, el Señor hoy te va a entregar algo. Habían 4 muchachos de mi grupo de jóvenes, del grupo de jóvenes de la iglesia. Y terminamos la merienda y empezamos a orar. Y antes de orar, la hermana puso un video de una campaña evangelística en Argentina que hubo milagros.
Y yo no lo podía creer porque en mi iglesia me enseñaban que los milagros solo eran del tiempo de los apóstoles, no sucedían hoy. Y yo vi milagros y yo digo, entonces me mintieron, entonces hay algo más, yo quiero eso. Y de pronto el pastor va y dice, joven, muchacho, empieza a alabar a Dios. ¿Y yo alabar con qué? ¿Con jabón? ¿Con qué? No, a alabar a Dios. Y bueno, empecé a alabarlo como los bautistas, ¿no? Paso 1, adorar a Dios en su santidad. Oh, santísimo, divinísimo, excelsísimo, que habitas en tu tronísimo. O sea, ese lenguaje así circunspecto. No, me dijo, no lo alabes así, lo que hay en tu corazón, dile lo que hay en tu corazón. ¿Cómo lo sientes? Es como tu papá. Háblale como a tu papá. Y yo empecé, bueno, Señor, papá, y por primera vez le dije, papá, te doy gracias por que tú eres bueno. Y ya en un momento no aguanté. Señor, y de pronto surgió en mí una necesidad de reconocer lo grandioso que era Él, y ya parece que no había lenguaje que pudiera atrapar, que pudiera contemplar eso. Y empecé a hablar en otra lengua. Los chicos que eran de la iglesia bautista que me acompañaban, que eran de mi grupo de jóvenes, en la noche ya me dijeron, Ulises, queremos ser honestos contigo. ¿Qué? Nos asustamos. ¿Por qué? Es que nunca vimos eso. En un momento cuando tú empezaste, de repente empezaste, nos dio un susto tremendo porque pensamos en un momento que tu cabeza se iba a dar vueltas, que iba a sacar la lengua así como a 2 metros, que iba a trepar, a vomitar verde. Y yo le dije, no, y de pronto, fíjese, ¿sabes lo que hice? La otra semana era sábado, y yo, no se imaginan lo que era para un bautista recibir eso. Yo andaba toda la semana hablando en lenguas y era como que leía la Biblia y quería comerme la Biblia, literalmente quería comerme la Biblia. Había una pasión por eso. Yo quería buscar enfermos para orar por enfermos. Yo decía, ¿dónde están los demonios? ¿Dónde están los demonios? ¿Dónde están? Era como que quería luchar por el reino de Dios, vencer las tinieblas. Y de pronto llegué al grupo de jóvenes el otro sábado. El grupo de jóvenes estábamos cantando normal. Y yo le dije, ¿saben qué? El Señor me entregó algo, quiero entregárselo a ustedes. Y empecé a orar por algunos. Y algunos empezaron todos así como... ¿Ustedes han visto la película Los Zombies cuando se muerden y empiezan así? Así empezó el grupo de jóvenes. Pero ¿saben lo que pasó? Les soy honesto. Me puse adicto a esas experiencias. Y empecé a seguir a los milagros y no al autor de los milagros. El Señor dice, estas señales seguirán a los que creen en mí. No dice, los que creen en mí seguirán estas señales. Y después, fíjense, yo iba a las canciones, cantaba las alabanzas y ya con recién haber recibido esto, haber sido lleno del Espíritu y cantar alabanza ya no es lo mismo. Yo superé al hermano Carreño. Literalmente eso, no, para mí era, y era una cosa, y empezaba a hablar, y era literalmente como casi estaba en el cielo, casi le rascaba la barba a Jesús. Me sentía que el cielo se había venido a la tierra, pero ¿saben? Después empecé a ser adicto a esto. Como era tan rico orar así, cuando de pronto pasaron 6 meses, 1 año, baja la intensidad. Y yo quería buscar eso. Porque parece que eso era el carril principal de la fe. Ya oraba y no sentía y era como, ¿qué me pasa? ¿Estoy mal? Iba y cantaba alabanza y, ¿qué me pasa ya? No es lo mismo. ¿Será que Dios me ha dejado? ¿Será que estoy mal? ¿Será que necesito buscarlo? Y ya no sentía, y quería buscar. Y andaba de congreso en congreso buscando profetas, sanadores, líderes espirituales que oraran por mí y me profetizaran. Ya no me bastaba leer la Biblia, quería que me profetizaran, que pasara algo mágico. Quería tener una chiripiorca, una garrotera, una experiencia marihuanesca. Mi vida se resumió a eso. ¿Y saben cómo Dios me habló? Estaba en un congreso de jóvenes, apostólico, profético, circunvirúmbico.
Y recuerdo que termina de predicar el pastor, apóstol. Este tipo tenía todos los dones, parece, según él. Era apóstol, profeta, chamán, era todo. Y de pronto dijo, voy a llamar a 12 jóvenes, porque 12 es un número profético. 12 jóvenes y voy a orar por los 12 jóvenes que van a cambiar el mundo. Repita conmigo, mundo, así. ¿Han visto que todos son como, bueno, ya? Entonces, y yo estaba, 500 muchachos, solo 12, qué injusto. Yo quería que Dios me hablara. Y de pronto empezó como con la visión de ultravioleta así. Tú, la muchacha de allá, muchacha ven. El gordito, gordito ven. El flaco ven. Y pasó, la primera, no fui seleccionado, 4. La segunda, 8, tampoco fui seleccionado. Y la tercera, que era la última, yo estaba en el rincón de allá. Y no sé qué me habrá visto él, llevaban 9, 10, 11. Y pasó la mirada de él por donde yo estaba en ese rincón de 500 jóvenes allá al final. Y yo no sé qué habrá visto en mí, pero les prometo que de pronto dijo, el joven que está allá al final. Y yo estaba con los ojos cerrados. Sí. Y yo no sé qué cara me vio como una cara de ayuno 40 días. Así como, el joven que está allá. Y yo abro los ojos y veo que él me está apuntando. Y yo, sí, tú, ven. Imagínense lo que fue eso. Yo pararme y salir de ahí y ver que los 25 muchachos de mi iglesia, ninguno había sido seleccionado. ¡Ninguno! Y yo me paré, o sea, me salí de ahí y de pronto vi a los 25 y yo como con mi mirada le dije, ¿cómo se siente ser ciudadano promedio? Y me fui caminando hacia allá y me puse en un rincón después de 11 muchachos y empezó a orar por los 11. Y cada llamado era espectacular. Dios te ha llamado para bendecir tu colegio. Dios te ha llamado para bendecir tu facultad. Dios te ha llamado para bendecir tu barrio, tu ciudad. Dios te ha llamado para bendecir tu región. Dios te ha llamado para bendecir la provincia, el país. Dios te ha llamado para bendecir el cono sur. Dios te ha llamado para bendecir el continente, el planeta. Y venía yo. Yo creo, yo dije, Señor, si ya el planeta está cubierto, o sea, mi llamado es para bendecir el infinito y más allá. Y de pronto se para el predicador, el apóstol, profeta, y cierra sus ojos y empieza... Ya los muchachos empiezan a levantar los 11 y yo así como que empiezo a ponerme incómodo porque después empezó y yo por dentro dije, ¿me habrá sentido sabor a chocolate? Y ahí empezó la oración, Señor, yo te pido por este joven que está atado de demonios. Sí, tú, demonio de lujuria. Y ahí yo no entendía lo que estaba pasando. Yo con los ojos cerrados, ¿qué? Lujuria, lascivia, hechicería, cadenas de infidelidad, espíritu de masturbación. Sí, masturbación. Masturbación. ¡Para! Y yo, imagínense lo que fue para mí. Yo por dentro, Señor, eso era entre yo y tú. No se vale. Después que fue terrible, yo en un momento como que me fui del lugar porque estaba así como ya y me levanté, me acuerdo que me levantaron como entre 4, no porque me había caído al suelo, sino porque dije, Señor, ¿dónde me voy ahora? Porque los 11 muchachos anteriores a mí son llamados a bendecir el mundo y yo soy el endemoniado gadareno. Y yo, de verdad, qué vergüenza volver a la reunión de jóvenes, qué vergüenza volver a mi grupo de jóvenes. Por 6 meses nadie me dio la mano.
Entonces, ¿qué aprendí en ese momento? Aprendí una de las enseñanzas más fundamentales de la Biblia. Que Dios es Dios y deje que sea Dios. Dios no hace doctrina de un llamado. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham con la zarza ardiendo, pero no hay una doctrina de zarzas ardiendo para llamar a todos igual. Dios llamó a Abraham, así simple, sal de tu tierra, de tu parentela, y él no necesitó una señal. A Nehemías, fíjense, Nehemías vio los muros derribados de su ciudad y eso fue suficiente para su llamado. A veces yo creo que las señales espirituales Dios las usa para los más duros de cabeza. Si usted se siente privilegiado por señales espirituales, a lo mejor no es tan así. A lo mejor Dios necesitó señales espirituales porque era la única manera para que moviera su humanidad de donde está. Porque es duro de cabeza. Porque el Señor Jesús a muchos discípulos solo decía, ven, sígueme. Las experiencias espirituales son un don de Dios. Pablo incluso dice, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu manifiesta el fruto del Espíritu. Amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El cóndor vive en las alturas, vive ahí y no baja, vive adicto a las alturas y no ha entendido que la vida es mucho más que eso, que la vida de Dios no se puede resumir a eso. Pablo mismo dice, por fe, no por vista. Si fuera por emociones Jesús no hubiese ido a la cruz, pero fue por obediencia, no por lo que sentía o dejaba de sentir. Otra cosa que tienen los cóndores es que no disciernen lo que comen, porque viven de las alturas, tienen alas grandes, tienen cabeza pequeña, entonces su capacidad cerebral para discernir la Biblia, para discernir un mensaje, no tienen esa capacidad, porque viven de las alas. Entonces, cuando alguien le presenta algo de comida, pueden comer carroña o pueden comer comida fresca, le da lo mismo. No tienen discernimiento. Uno se puede parar y predicar, yo me puedo parar, y si hay aquí algún cóndor, yo me puedo parar con este mensaje. Hermanos, te voy a entregar una revelación de Dios. Había un hombre que venía de una gran tribu de Israel, la gran tribulación. Este hombre está en el primer libro de la Biblia, el libro de Géminis. Este hombre se llama Pedro. Pedro estaba sentado al lado del rey Nabucodonosor. Y estaba su esposa al lado, la reina Valera. Entonces Pedro le dice, rey Nabucodonosor, te voy a contar una parábola. Había un hombre que tenía 2 hijos, el hijo mayor, el hijo menor. El hijo mayor tenía 7 vacas gordas, al menor 7 vacas flacas. Y resulta que las 7 vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Entonces el hijo mayor quedó enrabiado y esperó el momento cuando el hijo menor iba a recibir la herencia que le correspondía. Y cuando se fue a vivir la vida, el hijo mayor contrató a 4 bandoleros, los 4 jinetes del Apocalipsis. Uno se llamaba Abraham, el otro Mahoma, el otro José Smith y el otro Ricardo Arjona. Cuando llegaron esos bandoleros, este joven iba por el camino y lo agarraron en el camino. Y los salteadores le pegaron. Los cercenaron. Una parte del joven cayó al lado del camino, otra entre pedregales, otra entre espinos. Y lo que recogieron del joven llenaron 12 cestas. Entonces, le llegó un WhatsApp a un amigo de este joven, un joven de la ciudad de Belén llamado David. David fue y se vengó. Y tomó a uno de sus amigos, un amigo suyo, un filisteo, un gigantón llamado Goku. ¡Goku! Fue con David. David agarró su Honda y Goku su Yamaha y fueron. Y tomaron a los bandoleros, los agarraron, los amarraron. Y cuando David estaba levantando el cuchillo, Zaqueo estaba arriba de la zarza ardiendo y le dijo, David, mata y come. Entonces David dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así que agarró la onda y los agarró a piedrazos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Amén! El cóndor se va a ir de ese lugar diciendo, el Señor me bendijo con una palabra. Y lo que hubo fue carroña, no fue palabra. Hay mucha gente hoy que usa la Biblia y no habla de la Biblia.
Y el cóndor no le preocupa eso. Mientras él lo hagan reír y lo hagan llorar, está bien. Mientras lo hagan sentir cosquillas, está bien. Voy terminando. Entonces, ¿cuál opción hay? Ser ganso. Ser ganso. Miren el ganso. El ganso puede volar y cruzar continente. Hay un ganso de cuello negro que puede cruzar continente. El ganso puede volar, pero es ágil en la tierra, hasta en el agua. O sea, el tipo es todoterreno. Vuela, mire, en forma de delta. El líder va en el vértice, pero en algún momento el líder se cansa de recibir el impacto del viento y hace un graznido. Y cuando hace el graznido, los que van en la esquina van planeando, porque se arma tan bien esta ecuación que van planeando. Y cuando el líder se cansa, se cambian. Y el líder toma el lugar de descanso, sobrellevan la carga los unos de los otros y el que va planeando puede asumir el liderazgo. ¿Qué pasa con los gansos? Cuando uno de ellos cae herido, porque está herido de un ala o porque recibió un impacto, ¿saben lo que hacen? Inmediatamente 2 de la bandada se van con el herido y no lo dejan hasta que se vuelva a levantar o hasta que muere. Pablo era ganso. Pablo decía: yo hablo en lengua más que todos ustedes. En una mano tenía la Biblia, Pablo, las escrituras, pero en la otra tenía el periódico. Él sabía lo que pasaba en sus ciudades, en su mundo. En el capítulo 17 de Hechos, él se para en el Areópago, en el lugar donde se paran los filósofos, y él predica y cita a 2 poetas griegos. O sea, él no solo ha leído la Biblia, él ha leído a su cultura. Él sabe en el momento en que está, él reconoce el enclave histórico en el que está. No solo tiene experiencias espirituales, él incluso llega a decir en la segunda carta de Corintios que él conoce a un hombre, que él es el mismo, que fue al tercer cielo y recibió revelaciones. Pero él tiene la capacidad de haber estado allá arriba y también ponerse al servicio de los que están más abajo. Por eso que el mismo Pablo en esta tarde, a través de esas palabras, nos vuelve a decir: si alguno de ustedes se cree espiritual, lo primero es, seamos como los gansos. Los gansos no vuelan tan alto como los cóndores, pero pueden llegar más lejos porque vuelan en equipo. Michael Jordan, una vez le preguntaron: ¿cómo lo hace usted para ser el mejor jugador? Él dijo: miren, los mejores jugadores pueden ganar partidos, pero los buenos equipos son los que ganan campeonatos. Hoy cumplen 5 años y sin duda hay gente entre ustedes que resalta, sin duda, pero es el buen equipo el que gana el campeonato. Aquel que deja mirar su individualidad y mira al que está a su lado. Aquel que no solamente se conecta con Dios, sino que también es capaz de conectarse con el otro. Aquel que, como Abraham, Dios le dijo: te voy a bendecir para que seas de bendición. Que la bendición de Dios no termine en ti. Y si ves, si algún momento que un hermano no está de acuerdo a tu concepto, no está a la altura del Evangelio, tu misión no es terminar de matarlo. Tu misión es restaurarlo para que se vuelva a levantar. Pablo dice: si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Si tú te golpeas en el dedo y te lo aprietas con la puerta, aparte de hablar en lenguas y decir cosas que no puedo reproducir, tú vas a decir, tú no dices: oh, tengo un dolor focalizado en el metacarpio y en su extremidad. No dices eso. Tú dices: me duele el dedo. ¡Me duele! ¡Ah! Asimismo, la metáfora de Pablo: si un miembro sufre por naturaleza, todo el cuerpo sufre. Ahora, si tú no sufres por la caída y el dolor de tu hermano, pregúntate por qué. Porque quizás no estás en el cuerpo. Porque si estuvieras en el cuerpo, sufrirías con él. Póngase en pie, vamos a orar. ¿Parece? Voy a hacer una invitación. Voy a estar al final
Si usted se permite el tiempo, con unos libros que escribí, que no tengo ya tiempo para describir de qué se tratan, pero allá al final nos podemos ver, voy a estar firmando libros. Y si me permiten, vamos a orar. Yo creo en el corazón que Dios tiene mucho futuro para esta iglesia, amor y verdad. Sus principios me parecen que están tan alineados con el Evangelio, ¿no? Amar a los que Dios ama y vivir por aquellos que Él murió. Y eso significa a todos. Y amar con espíritu restaurador. Si hay aquí alguien que se ha sentido como un ganso cansado de volar, cansado de la vida, cansado porque te ha tocado golpes, yo quiero invitarte a que, si me permites, permíteme orar. Voy a orar un poquito, no vamos a orar acá, no nos vamos a extender por respeto a tu tiempo, por respeto a tu hambre que yo también tengo, ¿sí? Vamos a renunciar un poquito, ¿no? A estas necesidades básicas. Y quiero invitarte, si tú necesitas oración, porque no solo te sientes cansado, te sientes a lo mejor que has caído, sino que también has visto que has sido muy condenador y necesitas que el Evangelio te vuelva a recubrir de un espíritu restaurador. Si tú tienes necesidad, yo te invito aquí a pasar adelante. Aquí vamos a hacer una pequeña oración, ¿les parece? Pasen aquí adelante. Les invito a que vengan aquí al altar. Si a lo mejor tú has sentido que necesitas esa renovación, que no tiene que ver tanto con algo de emociones, que son lindas las emociones, sino que tiene que ver con una convicción que va más profundo de la emoción, de que necesitas a Dios, de que necesitas reconectarte con Jesús. Pasa aquí adelante. Señor, en esta tarde te doy gracias por tus hijos, hijas que están aquí, que han venido porque necesitan de ti, Señor. Porque han sentido hasta ahora que la vida, cuando han tomado ellos el control de su vida, han cometido muchos errores. Por eso te pido que en este momento tú puedas abrazar nuevamente a tu hijo, a tu hija, y decirle: hijo mío, hija mía, levántate. Si has caído, este es el momento para levantarse. Yo te perdono. Si tú has confesado, reconoce que lo que has hecho lo has hecho mal, lo has hecho porque está mal. Dice mi palabra que si confiesas tu pecado, yo soy justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Señor, cúbrenos con tu presencia, con tu Espíritu en este lugar. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dale gracias al Señor ahí porque estás vivo. Dale gracias al Señor porque estás viva, porque tienes una familia, porque tienes muchas cosas lindas para agradecer. Deja que el Señor te cubra con su presencia, que te reconfirme ese llamado que a lo mejor quedó en el olvido, que vuelva a encender esa llama que se estaba apagando. Espíritu Santo de Dios, reaviva el fuego del don, ese don precioso que es tu presencia en el corazón de tus hijos e hijas en esta tarde. Reaviva ese fuego, corazón. Señor, gracias, Señor. Les voy a pedir un favor. Aquellos que están atrás, aquellos que están aquí orando, si tú reconoces a un amigo tuyo, familiar tuyo que está aquí pidiendo oración, te pido que pases y lo abraces. No va a tardar más de un minuto. Por favor, que no quede nadie sin abrazar de los que están aquí adelante. Nadie sin abrazar. ¿Sí? Por favor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias. Siente en ese abrazo, en esa mano detrás tuyo, en ese abrazo, siente, por favor, en tu corazón esta palabra de Dios. Yo estaré contigo. Yo estoy contigo y lo estaré todos los días hasta el final de los tiempos. Yo estaré contigo. No estás solo, no estás sola. Ese abrazo es el gesto de Dios que en esta noche, que en esta tarde te dice: yo estoy contigo. Gracias, Señor.